Que el Señor les bendiga a todos, amados hermanos. Es un privilegio poder estar otra vez, un martes, listo para estudiar el Catecismo Bautista y meditar profundamente en estas verdades tan importantes. Quiero pedirles disculpas por nuestro atraso el día de hoy. Queríamos empezar a las 7, pero tuvimos un pequeño retraso. Así que vamos a comenzar ahora y vamos a invertir este tiempo buscando al Señor con todo nuestro corazón, buscando anhelarle, buscando aprender lo que Él tiene para nosotros. Y anhelo que el estudio de este catecismo esté trayendo muchísima luz sobre nuestro corazón, sobre nuestra doctrina, sobre nuestras vidas. Así que reciban un abrazo grande y vamos a orar para empezar en esta noche este tiempo. Gracias, Señor, porque tu misericordia es para siempre. Señor, estamos hoy delante de tu presencia como cada martes, rogándote, Señor, que tú moldees nuestra mente, moldees nuestro corazón, para que de esa manera nuestras manos y las obras que salen de nosotros sean moldeadas conforme a tu verdad. Obra en nosotros, Señor, te lo rogamos, te necesitamos y necesitamos de tu verdad. Enséñanos en esta noche a través de la preciosa persona de nuestro Redentor, Cristo Jesús, quien siendo Dios se hizo hombre y no se aferró al ser igual a ti como cosa que aferrarse, sino que se despojó y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En su nombre, Señor, es que nos acercamos a ti, clamándote por misericordia, por ayuda, para que en tu gracia podamos ser enseñados y podamos aprender. Ayúdanos, Señor, te lo rogamos. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a empezar el día de hoy y mi propósito en esta hora de estudio que tenemos es poder abarcar las preguntas 24, 25 y 26. Vamos a depender mucho de cuánto podamos avanzar, pero esa es la meta. Dios quiera que podamos concluir hasta la pregunta 26 considerando cosas importantes, sumamente importantes, sobre quién es este Redentor de los escogidos de Dios. Así que pregunta 24 del Catecismo dice así: ¿quién es el Redentor de los escogidos de Dios? ¿Quién es el Redentor de los elegidos de Dios? La respuesta es: el único Redentor de los elegidos de Dios es el Señor Jesucristo, quien, siendo el Hijo eterno de Dios, se hizo hombre, y así fue y sigue siendo Dios y hombre, en dos naturalezas distintas y una sola persona para siempre. En esta pregunta, lo que se está tratando de ver es la identidad de aquel que redime. Porque en nuestras preguntas anteriores habíamos visto la naturaleza increíblemente perversa de los hombres y luego nos hicimos esta pregunta importante: ¿están todos los hombres en ese estado de pecado, de muerte, de condenación? Y la respuesta es sí. Pero luego preguntamos: ¿pero Dios dejará a todos los hombres en ese estado? Y la respuesta es no, Él salvará a su remanente. Ahora, una pregunta fundamental en cómo Él salvará a su remanente es: ¿quién será ese Redentor? Y eso es en lo que nos enfocamos el día de hoy. ¿Quién es el Redentor de los escogidos de Dios? Ya que Dios no debe perderse, ya que Dios salvará a su pueblo escogido y lo hará a través de redención, como hemos visto, ahora queremos saber quién es ese Redentor. Esta respuesta es una respuesta muy completa, aunque concisa. El único Redentor de los escogidos de Dios es el Señor Jesucristo. Lo primero es un Redentor, pero es de los escogidos. Pero luego dice, siendo el Hijo eterno de Dios. Y se habla de la deidad de aquel que viene. Cristo es el Hijo de Dios. Pero luego se afirma también que Él se hizo hombre. Y entonces tenemos que hablar de la naturaleza de este Hijo de Dios, la naturaleza humana. Pero luego dice que Él sigue siendo, así como cuando se encarnó, Dios y hombre, dos naturalezas, pero una sola persona. Hoy nos vamos a meter en uno de los misterios más asombrosos, más profundos, pero más importantes de la palabra de Dios, que tiene que ver con la identidad de este Redentor de los elegidos. Es hombre
y es Dios. Así que consideremos, para que nuestra mente esté clara, ¿quién es el redentor de los elegidos de Dios? Respuesta: el único redentor de los elegidos de Dios es el Señor Jesucristo, quien, siendo el Hijo eterno, se hizo hombre y fue así y sigue siendo Dios y hombre, en dos naturalezas distintas y una sola persona para siempre. Es una respuesta concisa, pero llena de verdades doctrinales importantes. Así que comencemos a considerar esta respuesta ampliándola a través del catecismo que hace Bedón. En primer lugar, hablando de el único redentor, nos hacemos esta pregunta: ¿es Cristo un redentor? Job dijo: yo sé que mi redentor vive. Yo sé que mi redentor vive. Job 19:25. Ahora, este redentor, ¿realmente él redime del pecado? Cuando hablamos de redentor, significa que es alguien que hace redención por nuestros pecados, y la respuesta es sí. En Tito 2:14 dice: Él se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad o de todo pecado o de toda malicia. Él es el redentor que redime de pecado. Pero una pregunta clave. Ok, Él es el redentor que redime de pecado, pero ¿también redime de la maldición del pecado? ¿Él nos redime solo del pecado o nos redime de las maldiciones que el pecado tenía sobre nosotros? Y la respuesta es: Él nos redime de la maldición también. Y por eso encontramos eso en Gálatas 3:13, donde dice: Cristo redimió de la maldición de la ley. Ahora nota, estamos preguntando en esta pregunta 24, ¿quién es el redentor de los elegidos de Dios? Estamos diciendo que Cristo es ese redentor, pero entonces preguntamos, ¿Él redime del pecado? Sí. ¿Él redime de la maldición del pecado? Sí. ¿Pero Él redime también de la miseria eterna? Y la respuesta otra vez es sí. Romanos 5:9 dice: seremos salvos de la ira por medio de Él. Esta ira se refiere a la ira de la maldición, la condenación que Dios ha dado para aquellos que están en sus pecados. Pero Cristo, como es un redentor, nos redime del pecado, de la maldición de la ley y del pecado, pero también nos redime de la miseria eterna que trajo como resultado el pecado. Pero, bueno, tenemos que entender también, como parte de este asunto importante de la redención, es que la redención o la palabra redimir implica un pago, o el hecho de que se hace un pago a cambio de algo. Por lo tanto, el catecismo pregunta: ¿Él redime por precio? Sí. Dice: quien se dio a sí mismo en rescate. Es decir, se pagó un precio. Para poder ser redimido se tuvo que pagar un precio. Y el precio es, como dice este texto, su propio sacrificio. El sacrificio de sí mismo. Él se entregó en rescate. Ahora, finalmente en este primer bloque estamos analizando que Cristo es un redentor. Tenemos que preguntarnos, ¿pero Él redimió con poder? ¿O es una pequeña redención la que Él hizo? Y el catecismo cita un texto maravilloso, Efesios 4:8, donde se habla del Señor Jesús, quien, dice el texto, llevó cautiva una hueste de cautivos. Este texto, que está en un precioso pasaje que habla sobre cómo Dios repartió dones a los hombres, pero estos dones son el resultado de una redención poderosa que logró. Y lo que nosotros encontramos en Efesios es la figura como de un rey. Imagínense, antiguamente los reyes iban con su ejército a la guerra, llegaban a la ciudad, derrotaban al enemigo y entonces, juntamente con esa victoria, ellos traían los despojos que habían obtenido de lo que quedó de ese ejército vencido. Y entonces venían con sus despojos y entonces llegaban a su ciudad, y cuando iban llegando a la ciudad como victoriosos, el pueblo salía y se regocijaba en ellos.
Bueno, el texto dice que Cristo bajó hasta lo más profundo, pero subió y fue recibido arriba y llegando de regreso con la victoria, llevó cautiva una hueste de cautivos. Es hermoso pensar en la redención que Cristo logró. No, mis hermanos, no es una cosa potencial. No es que Cristo pudo intentar hacer un precio para ver si es que iba alguno a ser redimido. No, la palabra redención y el concepto de redención en la Biblia tiene que ver con un hecho real, con un hecho que tú das un dinero y recibes algo a cambio. Tú haces un pago y recibes algo. La figura que se da normalmente es la figura de los esclavos. Cuando uno ve los esclavos, uno veía cómo alguien podía ir al mercado de esclavos y comprar un esclavo. Ahora, no estoy diciendo que eso esté bien, lo que estoy diciendo es que ahí se usaba la palabra redención o comprar por un precio. El hecho de que el Señor por un precio necesariamente, escuchen esto, amados hermanos, necesariamente que Él no solamente hizo el pago, sino que Él obtuvo a cambio de ese pago lo que Él vino a comprar. Y esa es la redención. Cristo es un redentor. Decir que Él solamente hace posible la salvación, pero no salva, es redentor. Él es un redentor que nos redime del pecado, que nos redime de la maldición de la ley, que nos redime de la miseria eterna, que nos ha redimido por un precio y que nos ha redimido con poder. Por eso la salvación es segura, porque Él ya pagó el precio y todos aquellos por quienes Él pagó serán salvados en su debido tiempo en base a su gran misericordia. No es una posibilidad, es un pago y es algo que recibe a cambio de ese pago. Es un pago de ese pago. Así que esto es lo que nosotros encontramos aquí, que es sumamente importante. También nosotros debemos continuar mirando que la respuesta no es el único redentor, sino que dice que Él es el redentor de los elegidos de Dios. Y de eso se trata este segundo párrafo para profundizar. ¿Es Cristo de una manera especial el redentor de los elegidos de Dios? La respuesta es sí. En Juan 11:52 se nos dice que Él reúne en uno a los hijos de Dios que estaban esparcidos. Él los reúne como uno, como un solo pueblo, aquellos que estaban esparcidos. Entonces, podemos preguntar si es que los elegidos necesitaban un redentor. Si los elegidos estaban perdidos, como dice este texto, si los elegidos están separados y esparcidos, entonces los elegidos necesitan un redentor. Por eso dice Tito 3:3, porque nosotros también en otro tiempo éramos necios y desobedientes. Los elegidos de Dios en Cristo cayeron con Adán en el pecado de Adán. Por lo tanto, al haber caído en Adán, ellos necesitan de redención para ser perdonados y obtener vida. Y Cristo Jesús es aquel redentor que vino, necesitaban de su trabajo redentor. Pero podemos hacernos otra pregunta. Ok, los elegidos necesitaban un redentor, Cristo es un redentor, pero pregunto esto, ¿hay algún otro redentor? ¿Hay algún otro redentor de los elegidos de Dios? Hechos 4:12 responde con claridad, y en ningún otro hay salvación. Y en ningún otro hay salvación. El único redentor del pueblo de Dios es el Señor Jesucristo. Él es el redentor de su pueblo. Pero no solo eso, sino que tenemos que ir un poco, no solo que Él es el único redentor, sino que tenemos que decir esto: ¿es Él el único que podía ser el redentor?
Noten la diferencia de la pregunta. No estamos preguntando si solo Él es el Redentor. Estamos preguntando, ¿habría la posibilidad o alguna o alguien más podría haber hecho el trabajo de redención? La respuesta es no. Por eso el Salmo 49:7 dice, nadie puede en ninguna manera redimir a su hermano, ni dar a Dios rescate por él. ¿Cómo podrían los pecadores dar rescate por el pecador si ellos son prisioneros de su pecado? ¿Cómo puede un hombre esclavo comprar la libertad de un esclavo? No se puede. Ningún hombre es capaz de ser el redentor que el pueblo escogido necesita. Por eso, Cristo no solamente es el único redentor, sino el único que podía ser ese redentor. Pero hay una pregunta final. Por lo tanto, entonces, ¿no necesitan otro redentor? ¿Cristo es suficiente como redentor? La respuesta es, claro que sí, no necesitan otro, porque Él es poderoso para salvar. Isaías 1, Él es poderoso para salvar. Eso me lleva, entonces, a meternos un poco más en la identidad de este Redentor. Hemos dicho, Cristo es un Redentor, Cristo es el Redentor de los elegidos de Dios, pero ahora tenemos que preguntarnos, ¿es Cristo el Hijo de Dios? Recuerden que la pregunta decía, ¿quién es el Redentor? Y la respuesta es, Cristo, el Hijo de Dios. Ahora, ¿es Él el Hijo de Dios? Y la respuesta es sí. En Mateo 16:16, pregunta, ¿quién dicen los hombres que yo soy? Luego dice, ¿quiénes creen ustedes que yo soy? Y Pedro responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cristo es reconocido como el Hijo de Dios. Ahora, uno podría decir, bueno, pastor, es que yo no entiendo cuando uno dice el Hijo de Dios, porque no es decir que Él es Dios, es simplemente reconocer que Él es su Hijo, pero los ángeles no son tan en un sentido, los hombres creyentes no son hijos de Dios en un sentido. ¿Cuál es la grandeza de que Cristo sea el Hijo de Dios? Bueno, esta es la grandeza. Es Él el Hijo unigénito de Dios. Único en su forma, único en la forma en cómo Él es Hijo de Dios. Hay hijos de Dios, pero Él es el Hijo de Dios, el Hijo unigénito. Por eso este texto o esa repetición de palabras, el unigénito del Padre, como en Juan 1:14, son textos claves que nos enseñan que no es simplemente el Hijo de Dios o un Hijo de Dios, sino que es el Hijo unigénito de Dios, lo cual implica de la misma sustancia del Padre, el mismo Dios que el Padre. Ahora, ¿es este Hijo unigénito el Hijo amado de Dios? Sí, en Lucas 20:13, donde se está contando una parábola, dice que el hombre, el dueño de esta finca, de esta tierra, dice, voy a enviar a mi hijo amado, quizás a él lo respetarán. Y todos sabemos que en la conexión con este texto está hablando de Israel y de cómo Dios es como un hombre que tenía un cultivo y entonces llamó a administradores, pero cuando este dueño mandó averiguar sobre el cultivo, apedrearon a los que fueron enviados, los mataban, y estaba hablando de los profetas y de cómo Israel rechazó a los profetas. Pero luego dice, pero voy a enviar a mi hijo a ver si a él lo respetan, a mi hijo amado. Jesús está contando esta parábola, mostrando y conectándola directamente a lo que el Padre hizo al enviar a Jesús a la tierra. Él envió a su Hijo amado. Ahora, podemos decir entonces con claridad que este Hijo es de la misma naturaleza que el Padre. Este Hijo es único porque no hay nadie a quien se llame Hijo de Dios que tenga la misma esencia que el Padre. Y la respuesta es, así es. Por eso Hebreos 1:3 dice que Cristo es la expresión exacta de su naturaleza, hablando de la naturaleza de Dios. Cristo es
la expresión exacta, la imagen misma de su naturaleza. Por lo tanto, eso significa que es igual a... La respuesta es sí. Sí. Y de manera interesante, el catecismo cita Zacarías 13:7, donde dice: Él es el hombre compañero mío. Como si Dios dijera estas palabras relacionadas a Cristo. Él es el hombre, Él es mi compañero, Él es el que camina conmigo. Por lo tanto, noten esto. Estamos hablando de que Cristo es el Redentor. Estamos hablando de que Cristo es el Redentor de su pueblo. Del pueblo de Dios, del pueblo elegido de Dios. Pero ahora estamos diciendo que Cristo no solo es el Redentor y el Redentor del pueblo escogido de Dios, sino que Cristo es el Hijo de Dios. Ese podemos llegar a comprender, así es. Por eso en Proverbios 34 se hace esta pregunta retórica: ¿cuál es su nombre o el nombre de su hijo? Y responde: ciertamente tú lo sabes. Es interesante cómo se traduce entre la Reina Valera, la Biblia de las Américas, y cómo se traduce en la King James. Esta es una pregunta que está con ironía en la respuesta. ¿Tú sabes su nombre? La traducción en inglés dice: no, tú no lo sabes. Pero aquí, en este texto que es más literal, dice: ciertamente tú lo sabes. Que es como una forma irónica de decir: no, tú no sabes nada. ¿Tú piensas que lo conoces? No, tú no lo conoces. Ahora, es un misterio. Es un misterio hablar de Dios hecho carne. Es un misterio hablando de Cristo como el Hijo de Dios. Es un misterio hablando de Dios haciendo redención por el pecado del hombre. Es un misterio asombroso, es un misterio que no puede ser entendido por el mundo que no cree en Cristo. Pero es un misterio que debe apasionar nuestro corazón y que debe llevarnos a amar y adorar más al Señor. Así que hemos visto tres cosas ya. Cristo es Redentor, Cristo es el Redentor del pueblo de Dios, Cristo es el Hijo de Dios. Pero ahora vamos a ver en quinto lugar, Cristo es, o en cuarto lugar, perdón, Cristo es Dios en naturaleza. Esta es la pregunta con la que empieza este párrafo del catecismo. ¿Asumió Cristo, el Hijo de Dios, nuestra naturaleza? Sí. Por eso las preciosas palabras del apóstol Juan: y aquel verbo se hizo carne. Esto es un misterio. Y no pretendo que lo entendamos, pero sí que lo proclamemos tal como la Biblia lo enseña. ¿Y la humanidad unidas en la persona de Cristo? Sí. Y es precioso, y eso se puede ver, por ejemplo, en Mateo 1:23, donde se dice: y Él será llamado Emmanuel, Dios con nosotros. Emmanuel es un nombre de muchísima importancia, porque se le da un nombre a una criatura que nacería. Se le da el nombre a este santo ser que nacería como un niño. Había que llamarle Emmanuel. Se le llamó Jesús, el Salvador, el que salva. Pero Emmanuel, que es esta visión, Él es Emmanuel. ¿Por qué Emmanuel? Porque Él iba a ser Dios con nosotros. Dios y hombre. Las dos naturalezas unidas en esta misma persona de Cristo. Ahora, podríamos decir entonces que estas dos naturalezas, la humana y la divina, son dos naturalezas distintas la una de la otra, y aunque están unidas, al mismo tiempo son distintas pero están unidas. Podríamos decir que son distintas pero que permanecen juntas e inseparables. La respuesta es sí. Romanos 9:5 dice esto, escucha con atención. De quienes, aquí habla de Israel, de quienes, según la carne, procede el Cristo, el cual es Dios. Nota qué cosa asombrosa encontramos aquí.
de quienes según la carne procede el Cristo. Hablando de Israel, que no es un pueblo que debe ser golpeado, rechazado, debe ser amado, debe ser tenido con respeto. Porque a través de ellos vino por la carne el Cristo. Ahora, es interesante. Él vino por la carne, es decir, fue un hombre. Nació en una generación, fue parte de la humanidad, pero al mismo tiempo, ese que vino por la carne es Dios. Son dos cosas importantes. La naturaleza humana, la naturaleza de la carne de Cristo y la naturaleza divina, la naturaleza de Cristo como Dios, son distintas sin duda. Pero escucha esto, y en palabras de nuestra confesión y también del credo antiguo, son inseparables. Son distintas, pero son inseparables. Ahora, aquí nosotros tenemos que encontrar un equilibrio importante y por eso el catecismo hace esta pregunta. Entonces, ¿no es la naturaleza humana absorbida por la divina? Voy a explicártelo con palabras sencillas, tratar de entenderlo todos. ¿No es la naturaleza humana absorbida por la divina? Es decir, cuando hablamos de que Jesucristo es Dios y hombre, ok, primera pregunta difícil. Entonces, como Él es Dios, al igual que es hombre, el hecho de que Dios tiene atributos perfectos, sobresalientes, excelente, perfecto, y que es Dios y no criatura, entonces eso significa que aunque Cristo era hombre, de alguna manera su naturaleza humana fue absorbida por la divina, es decir, Él fue como un superhombre. Él fue como un semidios, como en la filosofía y en la mitología antigua. Él fue un semidios porque era hombre, pero era un superhombre. Era un superhombre. Ahora, ese extremo tenemos que aprender a mantenerlo muy bien claro. Son dos naturalezas que están en una sola persona, pero las dos naturalezas, aunque siempre están unidas, no se mezclan entre sí. Es decir, la naturaleza no es divina, ni la divina es reducida por la humana, sino que permanecen las dos juntas. Y aunque hay una comunicación entre ellas, permanecen juntas sin mezclarse, sin convertirse en una sola, sino siempre dos. Una persona, dos naturalezas distintas. Si nosotros entendemos apropiadamente esta doctrina, entonces nunca veremos a Cristo ni como un superhombre ni como un semidios, sino como Dios hombre. Y esa es la definición que la Biblia nos da. Ahora, la otra parte es que su naturaleza humana por la divina, tampoco la humana absorbe la divina. Es decir, sigue siendo hombre, sigue siendo Dios, completamente distinguible en estas dos naturalezas, y aunque siempre se mezclan. Ahora, esta unión que hay entre sus dos naturalezas, ¿va a permanecer así para siempre? Sí. Dice Hebreos 7:24, Él conserva su sacerdocio inmutable, puesto que permanece para siempre. Nota, para poder ser un sacerdote, tienes que ser hombre para poder ser escogido de entre los hombres en representación de los hombres delante de Dios. Y si Cristo hace un sacrificio, si Él ejerce un sacerdocio inmutable, y hoy Él sigue siendo el sacerdote inmutable, y por siempre será ese sacerdote inmutable, entonces significa que Él siempre será hombre, porque entonces no podría ejercer su sacerdocio sin la naturaleza humana. Pero al mismo tiempo, así como sigue siendo hombre para siempre, sigue siendo Dios para siempre. Y las dos naturalezas no afectan la una menospreciando a la otra, sino que se mantienen las dos firmes,
caminando firmes en una misma persona que tiene dos naturalezas siempre unidas, inseparables, pero que no se pueden fundir entre ellas, mezclar entre ellas o entrelazar de tal manera que no se vea la distinción entre la una y la otra. Así que esto es clave. ¿Quién es ese Redentor? Ese Redentor es Cristo. Cristo es hombre, Cristo es Dios. Pero entonces nos vamos a otra pregunta más relacionada con esto mismo. ¿Forman las dos naturalezas en Cristo más de una sola persona? No, Él es una sola persona. Dios, el Hijo, es una persona y esa persona de la deidad asumió una naturaleza humana. Es un misterio inexplicable que el creador de todo no solo fuera el creador, sino que se convirtiera en una de las criaturas. Que aquel que no es sostenido ni siquiera por todo el firmamento, porque la presencia de Dios no puede ser sostenida o contenida por el firmamento, pero es en un cuerpo humano. Y fue un verdadero hombre. Así que las dos naturalezas no forman dos personas. Las dos naturalezas forman una sola. Por eso Romanos 5:17 dice, porque los santos reinarán en vida por medio de uno, Jesucristo. ¿Notas? Jesucristo. Es como decir Cristo Jesús. Cristo es la parte divina, el Mesías, el enviado de Dios, el Hijo de Dios, aquel que vendría como gobernador supremo de todo, el Cristo. Pero dice Jesús. Jesús es el hombre. Pero noten, no son dos personas, es uno. Por eso dice que serán y reinarán con Cristo por medio de uno. Jesús, el Cristo. Cristo, Jesús. El que es hombre y el que es Dios. Y aunque tiene dos naturalezas, el texto dice, Él es uno solo. Ahora, podemos seguir preguntando. ¿Y es la persona de Cristo una persona gloriosa? ¿Es esa persona que tiene estas dos naturalezas una persona gloriosa? Por supuesto. Juan dice en Juan 1:14, y vimos su gloria. ¡Qué gloriosa verdad! Ellos vieron la gloria de Dios, hombre hecho carne. ¿Es la doctrina de la encarnación de Cristo un artículo importante de la religión cristiana? Hablar de esta encarnación, hablar de que Dios se hizo hombre, ¿es un asunto central o es un asunto que podríamos estar en desacuerdo, quizás diferentes posiciones? Mis hermanos, es un asunto central. No pueden haber... Hay una convicción que debe ser abrazado. Cristo, Dios mismo, se hizo hombre. Ahora, nosotros vemos que este es un artículo básico de nuestra fe cuando vemos eso en 1 Timoteo 3:16, un texto que nos habla de una confesión de fe en el Nuevo Testamento. Y dice, empieza así, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. En otras palabras, Pablo le dice en el contexto que tiene que esperar hasta que él vaya, o por eso le escribe, para que sepa cómo debe conducirse en la casa de Dios, que debe conducirse de esta o aquella manera. Pero luego dice que hay que entender, predicar. Este es el misterio de la piedad. Y la primera línea de esa declaración doctrinal que hace Pablo, que identifica como el misterio de la piedad, él dice estas palabras: Él, o Dios, como dicen algunos manuscritos, fue manifestado en carne. Dios fue manifestado en carne. Él fue manifestado en carne. Lo cual nos enseña que entonces esto tiene que ver con un artículo importante de la religión cristiana. Ahora, vemos también
que entonces la pregunta inevitable es esta. Ya que eso es así, entonces nosotros deberíamos recibir esta doctrina, deberíamos recibirla con todo nuestro corazón, deberíamos recibirla con toda nuestra fe. Y Juan nos advierte, claro que sí, porque aquel que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Primera de Juan 4:3. Pero no solo recibirla con alegría, deberíamos regocijarnos en eso. Claro que sí. Nuestras almas deberían engrandecer al Señor y nuestros espíritus regocijarse en nuestro Dios, nuestro Salvador. Estamos parafraseando las palabras en Lucas 1:46, en donde María alaba al Señor por esta buena noticia y dice: mi alma engrandece y mi espíritu se regocija. Al saber esta verdad, al igual que María la supo, nosotros deberíamos hacer lo mismo que María. Nuestras almas deberían engrandecer al Señor y nuestro espíritu debe regocijarse en ese nuestro Dios Salvador. Muy bien, con esto cerramos la pregunta 24 y vuelvo a repetirla. ¿Quién es el Redentor de los elegidos de Dios? Hemos dado algunas respuestas. Número 1, Él es Cristo, quien es el Redentor. Pero es el Redentor del pueblo escogido por Dios. Pero es también Cristo, el Hijo de Dios. Pero es también aquel que se hizo hombre. Pero es aquel que tiene estas dos naturalezas distintas, pero Él es una sola persona. Mis hermanos, qué misterio tan grande, qué misterio tan indispensable para nuestra fe. Para los judíos esto era un tropiezo y sigue siendo hoy. Y para los gentiles o la gente del mundo que busca a través de filosofía y de conexiones lógicas, esto es una locura. Pero esta es la fe cristiana y no es cualquier parte de la fe cristiana. En la encarnación de Cristo y el hecho de que Él es hombre y Dios está basada en nuestra redención. Así que no es un asunto cualquiera, es un asunto de vida o condenación. Así que eso nos lleva a la pregunta número 25 que vamos a considerar rápidamente en esta noche. ¿Y cuál es esa pregunta? ¿Cómo Cristo, siendo el Hijo de Dios, se hizo hombre? ¿Cómo Cristo, siendo el Hijo de Dios, se hizo hombre? ¿Cómo es que esto pudo pasar? ¿No es Él Dios? ¿No es Él el unigénito? ¿Cómo es que se hizo hombre? Bueno, esta es la respuesta que da el catecismo. Cristo, el Hijo de Dios, se hizo hombre al tomar en sí un cuerpo verdadero y un alma racional. Al ser concebido por el poder del Espíritu Santo en el seno de la Virgen María y haber nacido de ella, pero sin pecado. ¿Cuáles son las cosas que salen a la luz en esta respuesta? ¿Cómo es que Cristo se hizo hombre? Otra vez, es un misterio, no podemos precisar ni pensar que podemos llegar a gobernar o entender perfectamente este asunto. Siempre será un misterio que nuestra mente finita no es capaz de entender apropiadamente. Pero en este misterio, la Biblia nos da los argumentos que nos muestran cómo es que Él se hizo hombre. En primer lugar, nos habla de que Él tomó un cuerpo. En segundo lugar, nos habla de que Él tomó un alma. Es decir, fue en su perfección, en su plenitud, fue un hombre, cuerpo y alma como hombre. Pero también sabemos que esto fue así por el hecho de que fue concebido por el Espíritu Santo de manera milagrosa en el seno virginio de María. Y Él nació de ella, pero se hizo hombre, naciendo de una mujer, pero sin pecado. Vamos a analizar estos minutos que nos quedan, estas preguntas relacionadas con esta pregunta 25. ¿Cómo Cristo, siendo el Hijo de Dios, se hizo hombre? Es una pregunta vital. Respuesta:
Cristo, el Hijo de Dios, se hizo hombre al tomar para sí un cuerpo verdadero y un alma racional, al ser concebido del Espíritu Santo en el seno y haber nacido de ella, pero sin pecado. Vamos a analizar entonces estos párrafos que nos van enseñando esta maravillosa verdad que es sumamente clave. En primer lugar, Cristo asumió un cuerpo, Cristo lo tomó, Cristo quiso hacerse carne. La respuesta es sí. Y por eso esto habla de un asunto que tiene que ver con una transacción entre el Padre y el Hijo anterior a la creación del mundo. Es algo que sucede en eternidad cuando el Señor le prepara un cuerpo para el tiempo oportuno. Y lo que el Hijo hace es asumirlo para poder cumplir el rol trazado en ese concilio de redención. Ahora, ¿era el cuerpo de Cristo? Ustedes saben que antiguamente, y todavía hoy hay personas necias que lo hacen, pero antiguamente la secta de los gnósticos y otros grupos negaban que Cristo haya venido en cuerpo, porque ellos tenían un entendimiento completamente pagano, de un divorcio entre la parte física y la parte espiritual, lo que se ve y lo que no se ve. Y ellos decían, lo que se ve, la carne, lo que tocamos, todo eso es malo, es pecaminoso. Lo bueno es el alma, las cosas que están ahí, nuestros sentimientos. Y entonces ellos decían, podemos entender que Cristo haya tomado un alma humana real, pero no podemos aceptar que Cristo tomó un cuerpo humano real, sino que, como ellos decían, era un tipo de carne celestial, una apariencia de carne, pero no realmente un cuerpo como el nuestro. Ahora, esto es interesante porque en Filipenses 2:7 dice que Cristo fue hecho semejante a los hombres. Semejante a los hombres. Entonces, ¿tenía el cuerpo de Cristo todas las propiedades de un cuerpo como el nuestro? Es decir, ¿tenía un cuerpo como el tuyo y como el mío, así como ves el tuyo y así como veo el mío? Y la respuesta es sí. Por eso, Lucas 24:39, cuando Él se aparece resucitado a sus discípulos y cantan, Él les dice, no teman, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, pero yo sí los tengo. Palpadme y ved. Toquen, vean. Mi cuerpo es un cuerpo de hombre. No es un espíritu. Ustedes no están viendo una cosa mala. Me están viendo a mí. Soy yo. Pero Él había resucitado. Pero es interesante. Su carne y sus huesos eran parte de su cuerpo. Ahora, si tuvo un cuerpo real y tuvo un cuerpo como el nuestro, la pregunta es, ¿estaba ese cuerpo sujeto a debilidad, pero sin pecado? Si Él fue un verdadero hombre, ¿su cuerpo estaba sujeto a la debilidad humana? Claro que sí, por supuesto, no estamos hablando de pecado, sino a cosas como tener hambre, cansarse, como en Mateo 4, versículo 2, o en Juan 4, 6, se habla de tuvo hambre y se cansó, como un hombre con un cuerpo común y corriente como el nuestro. Ahora, con este cuerpo, Él fue capaz de sufrir. Dios no sufre. Dios no es afectado por nada, Él es inmutable. Pero ¿cómo se dice que Cristo sufrió? Bueno, Él sufrió precisamente porque Él asumió un verdadero cuerpo humano. Si no hubiera sido así, hubiera sido una apariencia de sufrimiento, una apariencia de muerte y una apariencia de resurrección. Porque al fin y al cabo es simplemente una apariencia de cuerpo, pero no es un cuerpo. ¿Te das cuenta la gravedad y la repercusión teológica que tiene afirmar el hecho de decir, no,
Él realmente no sufrió. Él realmente no se cansó. Él solo decía eso para que sepamos que era así, pero que él realmente no lo sentía, no lo estaba viviendo. Bueno, si él tuvo un verdadero cuerpo humano, lo cual la Biblia lo enseña, entonces él fue capaz de sufrir. Sufrir. Así que él sufrió, él se cansó, él tuvo hambre. Pero entonces eso nos lleva a una pregunta central. ¿Era un requisito vital, esencial para la obra de redención que él haría el tener que asumir un cuerpo humano? La respuesta es sí. Así y solo así era la única forma de poder cumplir con los requisitos que se exigían para la obra de redención que él iba a hacer. Así que eso nos lleva a un segundo párrafo rápidamente en esta noche que tiene que ver con si Cristo tuvo un alma real. Ya vimos que tuvo un cuerpo real. Si Él no hubiera tenido un cuerpo real, nuestra redención no sería segura. Si Él no hubiera tenido un cuerpo real, entonces nada de lo que nosotros hemos recibido pudiéramos haberlo recibido, porque tenía que ser un hombre el que muriera. Un hombre para que pudiera ser capaz de sufrir, porque Dios no sufre. Los hombres sufrimos. Un cuerpo capaz de padecer debilidad, pero sin pecado, para que las palabras hermosas tengan sentido. Hebreos 2:17 dice, porque tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo. Hermanos amados, Él no tuvo una apariencia de cuerpo, Él tuvo un cuerpo real. Sin ese cuerpo era imposible la redención. Eso me lleva a un párrafo más, el alma humana. Él tuvo un alma humana real. Isaías 53:10 dice, entregue su alma como ofrenda de expiación. Él tenía un alma que fue entregada como una ofrenda de expiación el día que murió. Ahora, pero si esa alma fue un alma humana real y es un alma humana real, entonces podemos decir que es un alma racional. Es un alma racional. Él tenía la capacidad de aprender entonces. Y entonces sí, definitivamente sí. Por eso, porque tenía razonamiento, tenía capacidad para entender, es que el texto nos dice que él iría creciendo en sabiduría delante de los hombres y delante de Dios. Por eso pudo aprender, por eso pudo tener sabiduría, porque él tenía una naturaleza humana que incluye el alma humana real, un alma real. Pero cuando hablamos de un alma real, entonces podemos decir, así como el cuerpo, que no solamente era un alma racional, sino también que era un alma que estaba dotada de pasiones naturales, es decir, de sentimientos naturales, de momentos de dolor naturales. Sí, por eso en Mateo 26:38 dice, mi alma está muy afligida. El Dios impasible, el Dios que no es afectado por nada, dice que tiene su alma muy afligida. Eso es algo importante. Porque ¿cómo es que entonces Dios que no en el ministerio de Cristo, a través de Cristo? La respuesta es sencilla. Porque no solo tuvo un cuerpo real humano, sino también un alma real humana. Un alma racional, un alma con sentimientos y afectos naturales. Pero podemos preguntar, ¿y esta alma era capaz de separarse del cuerpo así como la nuestra? Nuestra alma es capaz de separarse del cuerpo solo cuando muere. Y es una separación temporal. Los que han creído van a vida y a esperar la resurrección. Y los que no han creído van a un lugar de condenación previo, esperando su juicio final. El paran cuando las personas mueren. Y noten esto, a Cristo le pasó exactamente lo mismo. En Isaías 53:12 dice, porque derramó su alma hasta... Derramó.
También vemos en las palabras del Señor, mi espíritu. Tiene el mismo sentido. Esta alma, este espíritu humano, Él lo tuvo también. Ahora, podemos decir entonces que fue la naturaleza humana de Cristo humillada en gran manera como Dios, sin ningún tipo de humillación. Como Dios, Él no es afectado por nada. Si alguien lo reconoce o no lo reconoce, Dios. Pero cuando hablamos de Cristo, podemos preguntar, ¿fue su naturaleza humana humillada? Sí, la divina no, porque esa no puede ser humillada, pero por el hecho de que Él fue humillado, sabemos que tuvo un alma humana. Dice el Salmo 22:6, que es un salmo mesiánico, profético. David hablando dice, yo soy gusano y no hombre. Y entonces se aplica este versículo a la vida de Cristo y de cómo Él se ve a sí mismo por causa de las cosas que vivió, las cosas que le tocó tener que experimentar por causa de nuestra redención. Él fue escupido, se burlaron de Él, se dijo de Él que era un mentiroso y que estaba engañando al pueblo. Él era tratado como un gusano y no como un hombre. Esa fue la humillación en gran manera, o una de esas humillaciones que Él recibió. Pero podemos decir al mismo tiempo, el hecho de que su naturaleza humana fue humillada hasta lo sumo, eso también de alguna manera se conecta con que su naturaleza divina será exaltada en gran manera. Su naturaleza humana, así como fue humillada, es exaltada. Y la respuesta es sí, y no hay palabras más maravillosas que Colosenses 2:9, cuando afirma que toda la plenitud de la deidad, y escuchen esto, reside corporalmente en Él. Corporalmente en Él. Eso nos lleva entonces a considerar, en segundo lugar, hemos visto que Cristo asumió un cuerpo real. Hemos visto también que Cristo tuvo un alma humana real, la cual fue capaz de pensar, hacer razonamientos, de tener afectos o sentimientos naturales. Es también un alma que, conectada con su cuerpo, fue humillado hasta lo sumo, y finalmente su cuerpo y su alma son exaltados en gran manera, porque en Él habita la plenitud de la deidad. Pero entonces eso nos lleva a una pregunta más dentro de esta pregunta 25. ¿Vino Cristo al mundo de forma ordinaria? No, porque el Señor ha creado algo nuevo en la tierra, dice Jeremías 31:22. Definitivamente lo que el Señor hizo, las providencias que tuvo, los milagros que se hicieron, son cosas que tienen que ver con el hecho de que Él creó algo nuevo en la tierra. Fueron cosas que vinieron de parte de Dios con poder. Ahora, ¿podemos decir que Cristo fue concebido por el poder del Espíritu Santo? Claro que sí. Dice en Lucas 1:35, el Espíritu Santo vendrá sobre el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y entonces aquí vemos que Cristo vino al mundo no de una manera ordinaria, sino a través de un milagro extraordinario. Número uno, vino a través del poder del Espíritu. Vino a través de una concepción sobrenatural. Pero número dos, también vemos que Él nace de una virgen. Y eso también es un asunto completamente fuera del ordinario. ¿Cómo puede ser que una virgen dé a luz si nunca ha conocido un varón? Bueno, porque fue un milagro de la gracia de Dios extraordinario haciendo eso. ¿Tuvo Cristo un padre putativo? La palabra putativo es una palabra que tuve que buscarla en el diccionario y tratar de entender cómo traducir el término que se usa ahí en inglés, que es el término pretend. Un padre que se pretende que sea su padre. Pero eso es lo que la palabra putativo significa.
Es alguien que es reconocido como el padre, aunque no sea el padre biológico. Y eso es lo que fue José. Fue un padre putativo. Por eso cuando lo vieron, dijeron, cuando se asombraban de él, ¿no es este el hijo de José? La gente creía que él era su padre. Y el día domingo, mientras estudiábamos nuestra clase sobre el Espíritu Santo, veíamos cómo la obra de Dios al poner a José en la vida de Jesús, aun cuando él no era vivo, o aquel que actuaba como padre, fue una providencia especial para proteger a Cristo, para proteger a su madre, para darle la cobertura de un matrimonio legítimo, para que creciera en un hogar bien constituido. Todo eso está conectado con esa obra sobrenatural. Él no vino de manera ordinaria. Vino por ser concebido por el Espíritu de una virgen, tuvo un padre putativo. Pero al mismo tiempo podemos decir, ¿pero él era solamente un padre putativo o José era el verdadero padre de Jesús? Y sabemos por el texto bíblico que José no era su padre, sino que el santo ser que había sido puesto en María para que pueda desarrollarse de la esencia de María como mujer, como ser humano, porque el que nacería tenía que ser hombre. Entonces, lo que nosotros vemos ahí es esa obra sobrenatural. Ellos no habían tenido intimidad, no se habían juntado, no se había consumado el matrimonio, pero José actuó como un padre para Jesús. Entonces, hemos visto, en primer lugar, el hecho de que él asumió un cuerpo. En segundo lugar, el hecho de que él asumió un alma. El hecho de que él vino de una manera extraordinaria. Pero podemos ver en cuarto lugar el hecho de que él vino en el tiempo apropiado y de la forma apropiada. ¿Cristo nació en el tiempo apropiado, señalado? Sí, por eso Gálatas 4:4, en un texto muy conocido, dice: cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo. Nota las palabras. Cuando llegó la plenitud del tiempo, el cumplimiento del tiempo. Así que en primer lugar, Cristo nació en el tiempo señalado, pero también en el lugar señalado. Porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Esa fue la promesa. Nacería ahí en Belén, Efrata, pequeña. Ahí nacería este Mesías. Pero podríamos preguntar algo más. No solamente en el tiempo señalado, no solo el lugar señalado, pero también del linaje señalado. Es decir, de la familia que Dios mismo había señalado. Sí. Por eso dice Hebreos 2:16, porque Él ayuda a la descendencia de Abraham, porque Él es de la descendencia de Abraham. Cuando uno lee las genealogías en los evangelios que aparecen Mateo y Lucas, nosotros vemos cómo se trata de probar a través de la genealogía que Él es descendiente por la carne de Adán, de Abraham, de Isaac, de Jacob y de la tribu de Judá. Linaje señalado. Pero entonces podemos preguntarnos, ¿predijeron los profetas su nacimiento? ¿Ellos hablaron del nacimiento del Mesías, de su llegada? Sí. Por eso dice en Lucas 1:70, tal como Dios lo anunció por boca de sus santos profetas. Se estaba cumpliendo. Cristo había nacido tal como lo anunciaron los profetas. Pero podemos añadir algo más. Y los ángeles lo celebraron con todo. Sí, los ángeles lo celebraron. Por eso dice en Lucas 2:13 que hubo una multitud de los ejércitos celestiales alabando a Dios. Hoy os ha nacido en la ciudad de David un Salvador. Y luego dice, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Los ángeles lo celebraron. Así que Cristo tomó un cuerpo, Cristo tomó un alma humana real, Cristo
también vino en un tiempo señalado, Cristo también vino de una forma extraordinaria, aunque fue un hombre común y corriente, su llegada fue rodeada de cosas sobrenaturales. El Espíritu Santo concibe de manera milagrosa o pone en el vientre de María este embrión santísimo. Y vemos que es celebrado por los santos, por los ángeles, y que es anunciado por los profetas, y que llegó en el tiempo oportuno, el lugar oportuno y el linaje oportuno. Pero finalmente, y último en nuestra clase de hoy, ¿fue Cristo perfectamente santo? Claro que sí. Por eso Hebreos 7:26 dice que Él fue santo, inocente e inmaculado. Entonces estaba libre de la corrupción original, es decir, Él no trajo desde su origen en el vientre de María la naturaleza pecaminosa que todos los hombres traen porque están representados en Adán. La respuesta es no, Él no tiene, está libre de la corrupción original. Por eso en Juan 14:30 dice, viene el príncipe de este mundo, está hablando Jesús, hablando de Satanás, y dice, y él no tiene nada en mí. Él no tiene nada. Satanás acusa a todos los pecadores, porque ese es su trabajo. Él es el que acusa, el acusador de los hermanos. Pero contra Cristo no pudo decir nada, porque no había pecado. Ahora, podemos preguntarnos, fue libre de la corrupción original, pero fue libre también del pecado actual, es decir, Él no cometió ningún pecado, ya vemos, Él no tuvo pecado original, Él no nació, pero la pregunta es, ¿y después de haber nacido, Él cometió pecado alguna vez? La respuesta es no. Primera de Pedro 2:22 nos recuerda esto, el cual no cometió pecado. Ahora, déjame enfocarte la pregunta un poco más. ¿Era necesario que fuera así? ¿Era necesario que Él no tuviera naturaleza pecaminosa, Él no tuviera pecado en ningún sentido? ¿Era necesario que fuera así? La respuesta es sí. Hebreos 7:26 dice, porque convenía que tuviéramos un sumo sacerdote así. Si hubiera sido de otra manera, habrían sido ineficaces los sufrimientos de Cristo, si hubiera otra forma de salvación, todos esos sufrimientos hubieran sido simplemente ineficaces. Sí, porque dice en Hebreos 9:14, porque Él por el Espíritu Eterno se ofreció sin mancha, sin mancha. Así que vemos aquí, mis hermanos, en estas preciosas palabras y en esta preciosa doctrina, Él es el Redentor, nos redime del pecado, de la maldición, de la muerte eterna y la miseria. Él es el Redentor de su pueblo, solo a través de Él el pueblo puede ser salvo. Número 3, Él también es un Redentor que es Dios y al mismo tiempo un Redentor que es hombre. Y entonces, ahora observamos el hecho de cómo es que ese Dios se hizo hombre. Y hemos visto que Él se hizo hombre, en primer lugar, al tomar un cuerpo, en segundo lugar, al tomar un alma racional, en tercer lugar, al venir de una forma extraordinaria, en cuarto lugar, al llegar en el momento señalado, y en quinto lugar, a través de su perfecta santidad. Así que, ¿cómo fue que ese milagro ocurrió? ¿Cómo fue que las cosas llegaron a suceder como sucedieron? Bueno, la respuesta es a través de todas esas cosas extraordinarias que hemos visto hoy. Él nació en el tiempo específico, lugar específico, de la forma específica, del linaje específico, y vino para cumplir la santísima voluntad del Padre. Mis hermanos, en esta noche lo único que podemos tener al Señor es
inmensa gratitud por su amor inefable. Una inmensa gratitud por lo que Él ha hecho a través de Cristo Jesús a nuestro favor. Estas palabras, esta reflexión que hacemos, tiene que ser aplicada a nuestras almas, recordando qué glorioso Salvador es el que nosotros tenemos. Anhelo que esta clase haya traído un poco más de luz sobre tu mente, sobre tu corazón, sobre cuáles son entonces estas cosas que nuestro Redentor es, y que nosotros podamos tener más luz sobre su. Recuerda esto, no podemos amar a quien no conocemos. Y anhelo que esta clase y todo lo que viene por delante, hablando de Cristo, sirva para que nosotros podamos conocerle más y por lo tanto amarle más. Mis hermanos amados, hemos concluido aquí nuestra clase. Quiero agradecerles como siempre a todos los que fielmente conectan. Les ruego que sigan perseverando, sigan estudiando con nosotros. Por supuesto, a nuestra Iglesia Bautista Gracia Soberana, los hermanos, es un privilegio que estén aquí siempre aprendiendo, esforzando. Es clave. Pero también quiero agradecer públicamente a todos los preciosos hermanos que nos ven desde otros lugares, que son amigos o hermanos de nuestra iglesia y que los hemos saludado y que cuando llegan saludan. Quiero que sepan que alegra nuestro corazón con nosotros. No dejen de conectarse, es un privilegio para nosotros. Mis hermanos, anhelo que la gracia del Señor los acompañe y que este resto de semana pueda ser vivido para su gloria, dándole gracias a ese Redentor que tiene su pueblo escogido, el cual es Dios y el cual es hombre. A Él sea la gloria por todos los siglos. Amén.